Hola amigos, Dios los bendiga. Vamos a realizar el comentario de la lección de escuela sabática y les pido disculpas ya que la semana esta que pasó, que acaba de pasar, no pude subir ningún video ya que el internet se fue. O sea, no tuve internet casi una semana entera y por la misma razón no pude subir ningún video. Disculpas por ello, es algo ajeno a mí pero ahora lo vamos a hacer y voy a cambiar la manera de darla. Ahora vamos a hacer el repaso de la lección, pero día por día. O sea, van a ser 7 comentarios prácticamente, o 6 comentarios mejor dicho, que se van a realizar de hoy hasta el día viernes. Son 7 días de la semana y pero vamos a ver el del sábado y el domingo en un solo video. Así es que vamos a comenzar, pero lo vamos a hacer con una oración. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Padre de amor, muchas gracias te doy por tus ricas bendiciones, porque tú me has cuidado hasta hoy y sé que también has estado con aquellas personas que forman parte de este grupo. Sé que tú estás con ellos, que tu amor es derramado para con ellos también. Y gracias te damos por la muerte de tu Hijo en el Calvario, porque gracias a eso podemos tener vida eterna. Padre de amor, dirígenos en este momento al estudiar tu palabra, al repasar la lección de escuela sabática, de tal forma que lo podamos hacer conforme a tu voluntad. Que las ideas que sean expresadas por la inspiración del Espíritu Santo, de tal forma que no sean mis palabras, sino solamente las tuyas. Gracias por tu gran bondad. Deseamos que se haga tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, la lección se titula Apostasía e intercesión. El versículo de memoria se encuentra en Éxodo 32, 31 y 32. Dice: Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Antes de comenzar de lleno, quiero pedirle que oren por mí, ya que he decidido abandonar la ciudad para irme a vivir al campo. No es porque piense que la ley dominical se acerca, que la persecución y cosas de esas. Vivo en una ciudad muy conflictiva que está en guerra contra el narcotráfico y eso ocasiona mucha inseguridad y deseo vivir en un lugar tranquilo. Oren por eso. Bien, vamos a comenzar. En la lección pasada miramos cómo muchos habían subido juntamente con Moisés hasta cierta altura de la montaña, del monte Sinaí, y ahí habían comido ante la presencia de Dios. Esa comida entendimos que cuando se celebraban comidas de esa naturaleza, era porque todos entendían, los que participaban, que era para convivencia sana y perfecta delante de todos ellos. Así es que si alguien tenía algo contra su prójimo, contra su hermano, tenía la obligación de ir a pedir perdón, reconciliarse con él y reconciliarse con Dios también. Lo mismo que sucede hoy con la Santa Cena. Eso ya lo miramos en la lección pasada. Pues bien, después de que el pueblo de Dios se consagró delante de Dios, pidió perdón entre ellos como seres humanos y pidieron perdón a Dios también y se consagraron ante Dios, sucede algo importante. Después de esa actividad, Moisés duró 40 días y 40 noches
en la cima de la montaña. El mismo pueblo de Israel le había pedido a Moisés que por favor, ellos no querían acercarse a la montaña por temor, ya que la gloria de Dios manifestada en el monte Sinaí era tal que les atemorizaba. Sentían temor de llegar a morir por estar ante la presencia de Dios. Le dijeron pues a Moisés que subiera él y que cuando bajara de la montaña les dijera todo lo que Dios les había dicho y lo que Dios les había pedido que hicieran, les pidiera que hicieran, ellos lo iban a hacer. Y bueno, incluso Moisés se tenía que cubrir el rostro porque cuando descendía de la montaña su rostro brillaba. Así que Moisés subió a la montaña y después de 40 días Dios le dice a Moisés que descienda de la montaña porque el pueblo de Dios se había corrompido. ¿Se imaginan ustedes al pueblo de Dios en la peregrinación rumbo a la Canaán terrenal? Ver cómo Dios se manifestó en las plagas de Egipto. Ver cómo Dios se manifestó en el mar rojo que se abrió. Ver cómo Dios destruyó a los egipcios. Y después de eso ver cómo Dios sanó las aguas amargas. Cómo Dios le dio de comer carne y le dio de comer pan del cielo y le dio de beber agua de la peña de Oreb. Todos esos milagros eran portentosos. Presenciar la gloria de Dios arriba del monte Sinaí también era un acto portentoso de parte de nuestro Dios. Y ahora Moisés, después de haber durado 40 días y 40 noches en conversación con Dios, Dios le ordena que descienda y se encuentra con una gran sorpresa. El pueblo de Israel habían construido junto con Aarón un becerro, una imagen con figura de un toro, del dios Apis de Egipto, y lo estaban adorando. Dios se indignó por lo que el pueblo de Israel estaba realizando. En la parte del domingo podemos ver la historia en Éxodo 32, 1 al 6. La voy a leer porque bajo ese contexto sucede el comentario de la parte del día domingo. Bien, vamos a ver. La pregunta dice, ¿cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepitosamente? Vamos a leer Éxodo 32, 1 al 6. Dice aquí, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Y Aarón les dijo, apartad los aretes que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas y traedlos. Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de sus manos, les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Algunas versiones dicen, estos son tus dioses. Porque la palabra que se usa en hebreo es la palabra Elohim, que se puede traducir como Dios o como dioses. El versículo 6, versículo 5, al ver esto, Aarón
edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta al Eterno. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y beber. Después se levantaron a divertirse. Una de las preguntas que se hacen es: ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, después de ver tantos actos de poder de parte de nuestro Dios, después de ver tanta manifestación de Dios desde que estaban en Egipto hasta que llegaron a ese día, a ese lugar, se olvidaron de adorar a Dios para adorar a un ídolo, a una escultura? Bien, nuestra humanidad no es la misma que teníamos en el Edén. En el Edén teníamos un sentido moral perfecto. Con la caída del pecado, ese sentido moral se perdió. Y conforme va pasando el tiempo, ese sentido moral se va perdiendo cada vez más. Hasta nuestros días, que hoy se encuentra casi totalmente corrompido. Nuestra humanidad a veces nos orilla a desobedecer a Dios para hacer nuestra voluntad. Nuestra carne es débil y Satanás es poderoso y nos arrastra al pecado. Pero eso no debiera ser una excusa para decir que es la razón por la cual el pueblo de Israel pecó al caer en idolatría. ¿Por qué? Porque Dios, cuando llama a sus hijos, Él también les da el poder para vencer. Es lo que mirábamos también en la lección de escuela sabática pasada. Dios no puede pedir obediencia si es que nos deja solos y sin el poder para obedecerle. Cuando Él nos pide que lo obedezcamos, es porque junto con esa petición nos otorga el Espíritu Santo, que nos dará poder para vencer. Así que nuestra humanidad no debe de ser una excusa, porque Dios nos llama, pero también nos capacita, nos da poder para hacer aquello por lo cual Dios nos llama. Bien, ¿qué es lo que pasaba humanamente con el pueblo de Israel que los hizo flaquear? Es común que cuando una persona es nueva en la iglesia, a veces comete errores que no cometería cuando ya sería un cristiano totalmente maduro. Debemos de entender eso, debemos de comprenderlo. Tenemos personas que están acostumbrados a usar las joyas. Se les habla de joyas, pero a pesar de eso, a veces es difícil que dejen de usar las joyas. Y continúan usando joyas aún asistiendo a la iglesia. Hay personas que no pueden abandonar el café. Y cuando se bautizan, aun cuando prometieron que no van a abandonar el café, la tentación a veces les gana y vuelven a caer en el pecado de volver a tomar café. Y siguen con esa costumbre hasta que Dios los hace entender que ya deben de dejarse de eso y lo dejan. Muchas de las veces algunos hermanos van con esas personas y los instruyen diciéndoles que ya no deben de hacer eso. Y a veces la persona lo entiende y poco a poco lo va cambiando hasta que la persona vence esos detalles que él venía arrastrando de cuando él vivía en el mundo. El pueblo de Israel le estaba pasando algo parecido. El pueblo de Israel, fíjense bien las condiciones en las cuales estaba. Ya lo mencionamos en las clases pasadas. Pero el pueblo de Israel ni siquiera conocía quién era Dios.
era una. Por eso Moisés le dijo, cuando habló con Dios, Moisés le dijo, bueno, ¿y quién le dijo, qué, qué le digo yo, quién eres tú? Y Dios se presenta como el gran yo soy. ¿Por qué? Porque si Moisés le hubiera dicho que Dios le habló, el pueblo de Israel no sabía quién era Dios ya. Para ellos ya Dios no existía, o tenían la idea que Dios existía, pero no sabían cómo era Dios. Tanto tiempo, 430 años de estar esclavos en Egipto, les hacía olvidarse de Dios, que por misericordia los llevó ahí a Egipto para que se alimentaran y pudieran sobrevivir. También ellos no solamente se habían olvidado de Dios, sino que también participaban de la alimentación que los egipcios tenían. Porque cuando se disgustaron, cuando ellos se quejaron de que allá en Egipto comían pescado, comían esto y comían lo otro, ellos manifiestan que se habían acostumbrado a los alimentos de Egipto. Por lógica es de pensar que si había oportunidad de comer puerco, lo comían. Cuanta comida inmunda comían en Egipto, también los israelitas lo comían. También otra cosa que es notable es que los israelitas, cuando ellos salieron de Egipto, traían muchos dioses consigo. Así es que no habían abandonado los dioses de Egipto, los traían consigo ellos. Traían toda la idiosincrasia, las filosofías, las costumbres, las tradiciones de Egipto. Y para ellos dejarlas, aún viendo las manifestaciones gloriosas de Dios, para ellos dejarlas era muy complicado, era muy difícil. El objetivo de Dios era que dejara todo aquello, pero también debemos de manifestar el gran amor divino de que cuando Dios envió a Moisés a sacar a Israel, Dios no le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que se purifique, dile al pueblo de Israel que abandone los ídolos, dile al pueblo de Israel que dejen de comer los alimentos que comen, dile al pueblo de Israel que se conviertan para que yo pueda sacarlos de Egipto. No, Dios los sacó en la condición en la cual ellos se encontraban. Los sacó como un pueblo apóstata prácticamente. Los sacó de ahí como un pueblo corrompido, como un pueblo perdido. Porque el ideal de Dios era que ese pueblo que tenía costumbres egipcias, que tenía costumbres mundanas, fuera transformado, fuera convertido en un pueblo diferente. De tal forma que uno de los objetivos que Dios tenía era que Israel fuera una nación ejemplar. Por eso Dios, a pesar de que le ofendieron habiendo ofrecido un ídolo con la figura de un toro, a pesar de que ofendieron a Dios con eso, comparándolo con un animal, ya quisieran que con un ser humano, compararlo con un animal, con una criatura y con un animal, Dios se disgustó, pero también estuvo dispuesto a perdonarlos. Porque Dios también entiende el lugar del cual nosotros salimos. Por eso, cuando nos entregamos a Dios, no debemos de pensarla dos veces, no debemos de pensar mucho en que tenemos que convertirnos, en que tenemos que abandonar el mundo para ir a Él. Debemos de ir a Él tal como somos, con nuestra falta, con nuestros pecados, con nuestros vicios, con nuestros problemas. Pero una vez que aceptamos a Jesús y somos bautizados en el pueblo de Dios, a partir de ahí somos una criatura nueva. Antes éramos lo que queríamos ser. Ahora tenemos que ser una nueva criatura, por lo cual aquella vida pasada debe de quedar en el pasado y ahora debemos de acostumbrarnos a vivir una vida diferente. De tal forma que tenemos que abandonar aquello. Y aún así, muchas de las veces,
flaqueamos y volvemos a aquellas costumbres que teníamos en Egipto, que teníamos en el mundo. Y nosotros que ya somos maduros en la iglesia, que ya entendemos todo, debemos de ser muy pacientes con ellos. De tal forma que ellos puedan abandonar aquellas cosas, hablar con ellos con cariño, con amor, tenerles paciencia hasta que abandonen todas las costumbres mundanas y entonces lleguen a madurar también espiritualmente. De tal forma que ya sean ellos una ofrenda agradable a nuestro Dios. Dios le dio también la oportunidad a Israel de que reconsiderara su condición, pensara que había hecho mal. Otra cosa destacable de la lección de lunes es que aunque el pueblo de Israel le pidió a Aarón que le hicieran dioses o esculturas para honrarlos de una forma representativa, creyendo que representando a Dios, Aarón debió haber tenido carácter fuerte como sacerdote, instruir al pueblo de Dios. Examinamos en las lecciones anteriores que el pueblo de Dios era instruido por el sacerdote. Los jueces se encargaban de aplicar la ley, pero el sacerdote se encargaba de enseñar la ley y enseñar las normas cristianas. Por lo tanto, debió haber aceptado Aarón la responsabilidad de hablar con el pueblo de Israel y darles el conocimiento que ellos ignoraban, recordarles las cosas que habían olvidado, de tal forma que abandonaran aquella situación, aquel mal deseo, y no cayeran en la idolatría. Pero Aarón posiblemente le tuvo miedo al pueblo de que se le fuera a echar encima, y por temor al pueblo él aceptó la petición del pueblo. Pero parece ser que Aarón no sentía gran temor, porque él mismo fue quien le dijo que le trajeran el oro para hacer el ídolo. Y él mismo fue que le dijo: mañana vamos a ofrecer sacrificios al Eterno, a nuestro Dios, a Jehová. Sabía también lo que estaba haciendo. Miren, seamos sinceros. La mayoría de las veces que el pueblo de Israel cayó en idolatría y en rebeldía contra Dios, no era por culpa del pueblo, sino por culpa del rey, por culpa del líder. No es que yo tenga algo contra ellos, contra los líderes de la iglesia, contra los pastores, sino que a veces cuando ellos son permisivos, permiten que el pecado entre en la iglesia, cuando debieran ser guardianes de la iglesia. A veces en lugar de ser el pastor, se convierten en el lobo. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso mismo nuestros ojos no deben de estar puestos en el pastor, en el anciano, en el director de esto, en el director de otro. Nuestros ojos deben de estar siempre puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Debemos pues de entender que los seres humanos, todos, seamos pastores, seamos ancianos o seamos un miembro común y corriente en la iglesia, no dejamos de ser seres humanos, por lo cual tenemos muchas posibilidades de flaquear, de caer. Aunque Dios desea que no caigamos, el propósito de Dios es que no caigamos, podemos flaquear. Así es que nuestros ojos no deben de estar puestos en nuestros líderes, sino solamente en Cristo Jesús. ¿Sí? Y cuando ellos nos prediquen, estar vigilantes de lo que nos predican. Cuando alguien se para en el púlpito a predicar, no porque sea pastor vamos a creerle, sino que debemos de examinarlo, que aquel orador, sea pastor o sea anciano, o sea quien sea, o sea alguien que se cree ser un experto, un teólogo, o
una persona ya madura espiritualmente, puede ser que sí lo sea, que conozca mucho y lo que sea, pero nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la voluntad de Dios escrita en la palabra de Dios de tal forma que el líder no influya en nosotros. Y nosotros debemos tener una preparación tal que no conduzcamos a los líderes hacia el pecado, porque a veces nosotros presionamos al pastor, presionamos a los líderes de iglesia para que tomen decisiones que son incorrectas delante de Dios. Ambas cosas pueden suceder en el seno del pueblo de Dios y nosotros debemos ser muy maduros para entender esto. Cuando Jesús venga por segunda vez y lleve a su pueblo al reino de los cielos, al cielo, entonces sí, díganme lo que quieran. Cuando Jesús haga algo indebido, díganme lo que quieran. Cuando Pablo haga algo indebido, díganme lo que quieran cuando ustedes y yo hagamos algo indebido. Porque entonces ya no estaremos en la condición humana en la cual estamos ahorita. Tenemos que tener mucha madurez y no andar con cosas que no debemos de andar, ¿sí? Debemos entender nuestra flaqueza. Eso no quiere decir que debemos de dejar de instar a los líderes también, otros, aunque somos miembros, de someterse a las normas cristianas para que dirijan al pueblo de Dios bajo las normas cristianas y no bajo sus normas, sino bajo las normas divinas. La pregunta de abajo dice, ¿cómo pudo Aarón, un dirigente, haber sido tan débil? Simple y sencillamente era ser humano, les dio miedo tal vez que le fueran a hacer algo si no les hacía caso, qué sé yo. Como humanos pueden pasar muchas cosas, eso lo debemos de entender. ¿Qué justificación puede haber dado interiormente a sus terribles acciones? Bueno, son muchas las cosas. Si no les hago caso me van a linchar. O tal vez, bueno, a lo mejor sea correcto que yo haga esto. Lo voy a hacer porque ya interioriza él. Analiza aquello y lo interioriza para sí. Y dice, pues no está tan mal, hay que hacerlo. Lo podemos hacer. Total, a quien vamos a honrar es a Dios. Sucede lo mismo en la iglesia católica cuando tienen una virgencita y creen que es la manera correcta de honrar y adorar a Dios. Tienen la figura de un Cristo crucificado y creen que al rezarle a ese Cristo crucificado le están rezando a Dios, porque esa figura representa a Dios, representa a Cristo Jesús. Posiblemente también pudo haber interiorizado esa idea Aarón dentro de sí y decir, bueno, es que vamos a hacer un becerro, pero ese becerro es la figura representativa de Dios. No vamos a adorar al becerro, vamos a adorar a Dios. Pero Dios en el primer y segundo mandamiento nos exhorta para que no tengamos dioses ajenos, ni que tampoco nos hagamos esculturas ni imágenes para que nos inclinemos ante ellos. Los 10 mandamientos estaban siendo escritos allá en la cima del monte Sinaí y Moisés trajo los 10 mandamientos para que los conocieran, pero eso no es excusa. Ellos ya conocían que el sábado se debería guardar cuando cayó maná, ¿sí? Ellos conocían que Dios era poderoso, que no se puede comparar con las criaturas, que no se puede comparar con nada. Ellos mismos le tenían miedo, le tenían temor, porque sabían que era todopoderoso. Aun sin embargo, redujeron a Dios con la estatura, con la figura, con las características de un animal. Que si lo hubieran representado a través de un ser humano, de todos modos hubiera sido terrible. Pero lo representaron peor todavía. Fue una blasfemia mucho más grande al representarlo en la forma de un animal. Y a Dios no le agradó. A Dios no le agradó. Bien. Elena de White escribió algo allí. Hay un escrito de Elena de White. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular.
su seguridad personal y su propia vida. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos. El tumulto creció, un frenesí ciego y irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. Pasa algo interesante también en la iglesia, mi hermano. Fíjense bien, y les soy sincero, hagan un examen, un escrutinio. Háganlo así abiertamente, háganlo en su iglesia, en todas las iglesias, en el templo donde ustedes van. Cuando van el sábado, no es que yo les pida que sean críticos, que critiquen el sermón, que critiquen al predicador, nada de eso. Hagan un escrutinio sincero. Examine el sermón que predicó el pastor, el sermón que predicó el anciano, el sermón que predicó el más elocuente de todos los predicadores de su iglesia o cualquier miembro de iglesia. ¿Qué tipo de sermones presentan? Hablan mayormente del amor. Hablan de que debemos estar unidos. Unidos en la diversidad, me dijo un anciano a mí. ¿Qué le hace que mi hermano piense diferente que yo? Porque le gusta el pecado, porque le gusta la maldad, porque le gusta esto, le gusta lo otro. No importa que yo tenga ideas raras, que yo no crea en la Trinidad, que yo no crea en el Espíritu de Profecía, no importa que yo no crea, que tenga problemas con la teología de última generación, no importa que haya divergencia de ideas, pero podemos mantenernos unidos. ¿Unidos en qué? ¿Unidos en qué? Cuando hacemos comida hay que estar todos ahí comiendo, ok. Cuando hacemos convivios hay que estar allí. Cuando tenemos reuniones hay que estar allí, unidos en eso. Pero la palabra de Dios la mandamos por un tubo. Y no nos unimos en los requerimientos que la palabra de Dios nos dice. Pero hablamos de unidad en la iglesia. Pero no especificamos unidad en qué. Cuando debemos de especificar que debemos estar unidos en los requerimientos que Dios exige. En los requerimientos de santidad. En los requerimientos de humildad. En los requerimientos, todos los que Dios nos pide. Ok. Otro. Predicamos acerca de la fe. Pero el tema de la justificación por la fe, ni siquiera lo examinamos. La fe lo miramos desde la perspectiva de que si tú tienes fe, Dios te va a responder a la oración. Confía en Dios. Él te va a responder y te va a cumplir las peticiones de tu corazón. E ilusionan a todos de que si oran, Dios le va a dar, porque Dios mismo dijo, pedid y se os dará. Es una promesa divina y nos centramos en eso. Y la justificación por la fe, que es un tema muy importante que debemos de conocer y apropiarnos nosotros de ese tema. No se predica en la iglesia las profundidades de la teología con respecto a la justificación por la fe. Fuera para que estudiáramos bien lo que predicó T. Jones, lo que predicó Waggoner. Fuera para que estudiáramos bien lo que sucedió en 1888. Fuera para que examináramos bien las crisis por las cuales ha pasado la iglesia. Pero no lo hacemos. Hablamos de qué otra cosa. Hablamos de que la recolección y cosas de esas. Pero los temas que debieran de predicarse en la iglesia, que preparen nuestro corazón para la crisis que nos espera, son temas que no se tocan. ¿Cuántas de las veces les han predicado en tu iglesia que ya es tiempo de que nosotros no vivamos en las ciudades, sino que vivamos en el campo? Y no porque la ley dominical venga, porque la marca de la bestia y toda esa cosa, no, sino porque desde el Edén el propósito de Dios era
que nosotros viviéramos en el campo y que desde el campo, después de que caímos, fuéramos a predicar el evangelio en las ciudades. No es el objetivo que llevamos ahí. Pero ¿cuántas de las veces predicamos eso? ¿Cuántas de las veces predicamos acerca de profecía en el púlpito? ¿Cuántas de las veces predicamos todo lo que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, que es el tema de la justificación por la fe? ¿Cuántas de las veces cuando presentamos nuestra doctrina, nuestras 28 creencias, las presentamos desde una perspectiva cristocéntrica que nos haga ver los ruines que somos nosotros, los pecadores que somos nosotros y lo santo que es Jesús, lo santo que es Dios, y que debemos de llevar una vida santa y justa como la que llevó Cristo Jesús? ¿Cuántas de las veces nos ponen a pensar en nuestra condición personal, a hacer un examen de nuestra vida para examinar si de veras vivimos en pecado? De tal forma que vayamos a Dios, pidamos perdón y nos entreguemos a Él. ¿Cuántas de las veces nos predican de que si hay pecados en nosotros, el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros porque hay algo que apesta de nosotros y el Espíritu Santo es santo, le gusta lo puro? No puede vivir dentro de nosotros si hay impureza en nosotros. ¿Sí? Por eso quien cree en Dios se purifica también, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas de las veces estudiamos profecías? ¿Qué tan preparados estamos para conocer los eventos que están sucediendo ahorita? ¿Cuándo nos hablan de los eventos que están sucediendo ahorita? Del desarrollo que ha tenido la Iglesia Católica, de las crisis espirituales que tiene la Iglesia Adventista hoy, por la cual estamos pasando. De todo eso, ¿cuántas de las veces hablamos de esos temas de esta forma que nos preparen para la crisis final? Cuando suceda eso, vamos a estar desaprevenidos. Y consecuencia de eso es que vamos a caer porque no vamos a soportar. Pero nos gusta hablar del amor, de la bondad, de la unidad, de la fe de una forma superficial, no meternos a profundo. ¿Por qué? Porque en la iglesia, dice el apóstol Pablo, que en el mundo, y yo también lo presento ante la iglesia, habría mucha comezón de escuchar cosas que nos agradan, Nos gusta que pase predicador y que predique cosas que nos agradan, porque si predica cosas que requiere de un cambio profundo en nosotros, entonces nos sentimos ofendidos y ofendemos al pastor, al predicador o a quien sea que predica tal cosa. Por lo cual el predicador, al igual que Aarón, se comporta también como cómplice nuestro, predicando cosas que no le caigan mal a la gente, que no ofendan a la iglesia, que no hagan sentir mal a la iglesia, para que sigan yendo a la iglesia. Y si Dios que el Espíritu Santo les habla, se conviertan en verdad algún día. Y también, siendo sinceros, porque a nosotros nos gusta que nos sigan elogiando. Y si yo predico fuerte en la iglesia, y si yo presento una verdad real en la iglesia, si presento lo que es la crisis, presentamos lo que la iglesia necesita, y los preparamos para la crisis final, entonces no voy a ser bien visto por los hermanos de la iglesia, por la mayoría que está acostumbrada al mundo, que le gusta el mundo, que le gusta que le hablen como se le habla al mundo, que le gusta que le prediquen sermones que pueden ser predicados en la iglesia adventista. El mismo sermón lo pueden predicar en la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, lo pueden predicar ante los testigos de Jehová, lo pueden predicar ante los mormones, lo pueden predicar en la iglesia bautista, en la iglesia metodista, en la anglicana, y todos podrán decir amén. Porque no son temas que nos distinguen como adventistas, son temas que todos, son temas ecuménicos, que todos dirían amén a lo que sea, a lo que se predica, al objetivo que desean, al cual desean conducir a la iglesia, todos dirían amén. Hagan un examen en su iglesia, pregúntense cada vez que predica alguien, este sermón podría haber sido predicado
en una iglesia evangélica? Si es que dicen que si concluyen ustedes, si ustedes ven que sí, tengan cuidado, porque lo están durmiendo. Así de sencillo. Examinen cada sermón en la iglesia de ustedes. Yo lo examino en la mía y encuentro eso. No se predica de otra cosa. Si no fuera por la lección de escuela sabática, muchos tópicos de profecía no se tocarían. Pero deben de predicarse desde el púlpito también. Es como ir a buscar pan a una panadería y que no haya pan. Así de sencillo. Entonces, nos gusta quedar bien con la iglesia para que la iglesia nos siga apapachando. Y es un problema dentro de la iglesia. Dios le bendiga. Disculpe que me haya tardado tanto. Vamos a la lección del día lunes. Vamos a orar. Padre amado, límpianos de todas nuestras faltas y ayúdanos a estar listos para cuando Jesús venga. Que habite el Espíritu Santo en nosotros, de tal forma que nos prepare para la lluvia tardía y para el momento glorioso de el tiempo de angustia de Jacob, y también cuando Jesús descienda y nos libre de las manos del enemigo. Gracias por todo, Padre Santo. Deseamos que siga tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.